Muy bien, pues sean bienvenidos a la materia Filosofía de la Educación y Teoría del Conocimiento por parte de la Universidad José Vasconcelos en la maestría en Docencia y Educación en Valores. En esta materia, pues no vamos a filosofar, ¿verdad? Ya hubieron pensadores que lo hicieron por nosotros, ya se adelantaron a eso. Lo que sí vamos a hacer es analizar el análisis, perdón, valga la redundancia, el análisis que estos hicieron, vamos a desmenuzarlo para que entendamos qué fue lo que ellos vieron, qué encontraron a lo largo del estudio que les tocó realizar, cómo lo hicieron, cuáles son las aportaciones que nosotros podemos rescatar de todas y cada una de las filosofías que tomaron en cuenta la educación como análisis y por supuesto también estaremos viendo las teorías, cómo estas nos ayudan en el desarrollo de ese proceso de enseñanza-aprendizaje en el que nosotros estamos inmiscuidos. Entonces, en base a lo que resulte de la materia, pues vamos a ir también dándonos cuenta cuál será la manera en que ustedes pueden adaptar estos temas a la realización de sus trabajos finales. Vamos a empezar entonces. Como les decía, la materia es filosofía de la educación y teoría de la educación o del conocimiento. Vamos a hablar de 4 cuestiones fundamentales en la filosofía de la educación. La primera es la naturaleza del aprendizaje. Es decir, tenemos que analizar en principio de cuentas para saber, para adentrarnos en la filosofía de la educación, de dónde surge la necesidad de aprender. ¿Qué es lo que detona el hecho de que algo o alguien, algo refiriéndome a a situaciones que nosotros vemos y detonan en nuestra mente la necesidad de conocerlo, ¿sí? Vamos a ver a profundidad, o mejor dicho, tenemos que caer en cuenta de dónde surge esa necesidad de aprender y cuáles son los elementos que ayudan a que nosotros lo hagamos, a que lleguemos a esa finalidad que es el punto número 2 o la segunda cuestión, la finalidad de la educación. Primero, entender de dónde surge la necesidad de aprender y luego cuál es la finalidad que tiene la educación en cada uno de los seres humanos. Por ejemplo, cuando ustedes decidieron entrar a la maestría en docencia y educación en valores, pues la naturaleza del aprendizaje es prepararse con temas que a lo mejor ustedes ya conocen, pero que son necesarios recordar. Entonces, digamos que esa es como que la naturaleza del aprendizaje. Otra cosa más es que este tipo de preparación a ustedes les ayuda para todos los procesos de promociones que la SEP pues nos da, ¿no? Entonces, esa naturaleza nos lleva a que nosotros tengamos la necesidad de aprender. La finalidad de la educación es justamente la preparación que cada individuo tiene en base a lo que se pone como una meta. También estaremos viendo cuestiones fundamentales como la relación entre el educador y el educando. ¿Cuál es o cuál debe ser el papel que el educador tiene dentro de ese proceso de enseñanza-aprendizaje y cuál es el papel que tiene el educando en el mismo proceso? ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer, cómo hacerlo, por qué hacerlo y todo lo demás? Pero también una cuestión más es la función de la escuela en la sociedad. Es decir, cómo funciona la escuela para abonar a la sociedad, para que ésta a su vez le dé los elementos necesarios a la educación y que ésta cumpla con la finalidad que se pone desde el principio. Si no hay un trabajo en conjunto entre escuela y sociedad, entonces ese proceso que es el de formación de individuos que al final de cuentas tendrán participación activa dentro de la sociedad, pues no se cumpliría. Entonces, estas 4 cuestiones fundamentales sobre la filosofía de la educación las estaremos analizando y estaremos viendo cómo nosotros, en el papel que nos toca tener frente al grupo, frente a nuestros muchachos,
estamos realizando esa labor, si la estamos realizando bien, si tenemos que mejorar, si tenemos que cambiar, etcétera, etcétera. Esa es la finalidad del análisis de la filosofía de la educación. Bien. Vamos a ver también acerca del enfoque, que el enfoque dice aquí la diapositiva que el código de ética es fundamental para el rol del buen educador. El enfoque que cada uno de nosotros tiene con respecto a la educación nos va a llevar a darnos cuenta qué es lo que estamos buscando, ¿no? Cuando nosotros nos enfocamos en algo y decimos, hacia esto quiero yo llegar, es la forma en que nos encaminamos a la transmisión del conocimiento. Si, por ejemplo, tenemos un tema, ¿qué les gusta? Un tema de español que tiene que ver con el cuento, pues nosotros tenemos que ver hacia dónde lo queremos llevar. Es decir, ¿qué es lo que yo quiero transmitirle a mis estudiantes con este tema? ¿Sí? Es la forma en que nosotros tomamos el tema y entonces buscamos las diferentes vertientes que podemos utilizar para llegar al fin común. El fin común es que los muchachos puedan desarrollar un tema, que tengan una idea con personajes, con esto, una trama, bla, 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 y entonces esto nos lleva por el camino. Obviamente debemos darle la importancia requerida, la importancia necesaria. ¿Cómo lo podemos hacer? Bueno, cuando nosotros tenemos un enfoque claro, logramos ver cuáles son las entradas y salidas, como podemos ver en esta imagen, hacia dónde podemos dirigirnos a fin de que encontremos y logremos el camino correcto para la transmisión del conocimiento que nosotros esperamos. Eso que nosotros queremos dar a conocer a nuestros muchachos. Bien, ahora sí, vamos a ir analizando poco a poco estos temas que nos van a ayudar a ver y a comprender más claramente en qué lugar estamos parados. Iniciemos con la pedagogía fundamental. ¿Quién nos ayuda a leer esta diapositiva, por favor? Yo, maestro. Gracias, maestra. Adelante, maestra La Vale. pedagogía fundamental se centra en los principios básicos y fundamentales de la enseñanza y el aprendizaje. Examina las teorías subyacentes al acto de enseñar y aprender, así como los conceptos esenciales que guían la práctica educativa. Muy amable, maestra Vale. Sí. Entonces, el primer aspecto que nos vamos a analizar es la pedagogía fundamental. ¿Qué es la pedagogía fundamental? Bueno, es más que nada examinar las teorías que existen, las teorías que nos ayudan a nosotros a ese proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿sí? Este tipo de pedagogía, dice la diapositiva, que se centra en los principios básicos y fundamentales de la enseñanza y el aprendizaje. Miren, seamos realistas, no todos buscamos aprender por lo mismo, ¿sí? Cada uno tiene una idea diferente de por qué aprende. Entonces, la pedagogía fundamental lo que hace justamente es analizar ese principio base. A ver, ¿por qué quiero aprender yo? ¿Por qué quiero inscribirme yo en la maestría en docencia y educación en valores? ¿Ok? Entonces, ese digamos que es el principio básico de la enseñanza de cada uno de nosotros, en este caso llevado a la maestría en docencia y educación en valores. ¿Sí? Ahora, cuando nosotros nos damos cuenta que ese principio base es que yo quiero mejorar para aprender algunas teorías, algunas estrategias de enseñanza, entonces ahora lo que hacemos es centrarnos en el acto de enseñanza y aprendizaje. Y como lo que yo tengo como principio básico, que es querer aprender teorías, querer aprender estrategias, las voy a ir obteniendo de ese proceso que llevo en las materias. Por ejemplo, ahorita nosotros vamos a ver varias teorías y dentro de las actividades que yo les planteo, les pedí que utilizáramos teorías para un proyecto, ¿sí? Entonces, cuando ustedes analicen todas las teorías, y hago una pequeña acotación, dentro de las lecturas vienen algunas teorías, pero no están todas. ¿Qué tienen que hacer ustedes? Pues ampliar su investigación. Pueden hacer una investigación independiente que les ayude a comprender más claramente el total de las teorías. Entonces, una vez que ustedes tienen las teorías,
si el principio fundamental, si el principio básico es entender a cabalidad cada una de estas y aplicarlas, entonces en ese proceso de enseñanza-aprendizaje, ustedes van a investigar a fin de que les quede totalmente claro, ¿sí? Y además lo van a lograr plantear dentro del desarrollo que yo les pedí, que es aplicarlo en un proyecto. Entonces, cuando nosotros tenemos claro cuál es ese principio fundamental de mi aprendizaje, es cuando me doy cuenta hacia dónde quiero llegar. ¿Cómo nosotros podemos trasladar esto a nuestra materia o a nuestro grupo? Bueno, lo que tenemos que hacer es que debemos de reconocer a cada uno de nuestros muchachos. ¿Cómo hacemos esto del reconocimiento de los muchachos? ¿Cómo lo hacen ustedes, maestros? Hay una herramienta que utilizamos al principio de cada ciclo escolar para conocer a los muchachos. Sí, buenos días, Rafael Valencia. Adelante, profe. Siento que para conocer a los muchachos en el aula, cuando es un grupo que está llegando como nuevo, primero hay que hacer una evaluación diagnóstica, Exacto. diagnosticar cómo vienen los alumnos, qué es los conocimientos que traen, ¿sí? Del grado, los conocimientos que traen, las habilidades, ¿sí? Todos esos aspectos que trae cada alumno. Por eso hay evaluaciones que identifican esas habilidades y esos conocimientos y esas actitudes que deben traer los alumnos para de ahí partir. ¿Para qué? Para que yo pueda hacer mi proyecto de trabajo en base a lo que los alumnos conocen al ingresar a un ciclo escolar. Gracias. Exacto. Gracias, profe Rafa. Sí, justamente lo que nosotros utilizamos para tener la herramienta y saber ese principio básico de la enseñanza es ese examen diagnóstico. Con ese examen nosotros sabemos dónde están parados los muchachos. Imagínense ustedes que nosotros empecemos en el nivel que ustedes quieran, tercero de primaria, y muchos niños no saben leer. ¿Será que lograríamos iniciar de ese principio básico y que es fundamental en la enseñanza-aprendizaje? Claro que no. Por eso la necesidad que nos marca aquí la pedagogía fundamental es de conocer las bases, conocer los cimientos de la educación en cada uno de los campos o rubros donde nos toque desenvolvernos. Si estamos en primero de primaria, pues tenemos que ver qué tanto avance tienen los niños de primaria en ese grado. Y así sucesivamente. Si estamos en secundaria, tenemos que ver si en realidad llegan con los aprendizajes necesarios para iniciar, digamos que en el nivel que corresponde, o si tenemos que irnos un poquito más abajo para reforzar los principios básicos y fundamentales de la enseñanza y el aprendizaje. ¿Sí? Profe, Sí, adelante, profe Rafa. algo muy importante también para conocer a los alumnos, en cada ciclo escolar se hacen unas fichas descriptivas de cada alumno, en donde ahí vienen las debilidades, las fortalezas, el FODA, fortalezas, oportunidades, debilidades de cada alumno y del grupo en general que estoy agarrando, para que yo también conozca qué es lo que saben los alumnos y qué es lo que no saben. Sí, gracias. Es correcto, profe Rafa. A eso nos lleva la pedagogía fundamental. Es decir, todo maestro, todo docente que está en la labor de la enseñanza-aprendizaje, lo que tiene que hacer es conocer los cimientos de este tipo de pedagogía, que es centrarnos en lo básico, en el principio básico de la enseñanza, que es saber en qué nivel están los muchachos para de ahí desprender todo lo demás del conocimiento que nosotros le vamos a transmitir según el nivel en el que se encuentra. Bien, vamos a seguir. La pedagogía como ciencia. A ver, ¿qué es enseñar y qué es aprender? ¿Quién nos ayuda aquí? Yo, Enseñanza y maestro. aprendizaje. Adelante y adelante. Enseñanza, instruir, adoctrinar y amaestrar con reglas o preceptos. Aprendizaje, se modifican y adquieren habilidades, destrezas, conocimientos, conductas y valores. Gracias, profe Carlos. A ver, tenemos que identificar estos dos conceptos. Primero, enseñar. Si nosotros solamente queremos enseñar, pues vamos a seguir un método riguroso que incluso a nosotros nos tocó en su momento, ¿no? Cuando el docente llegaba, todos los alumnos sentaditos, derechitos, hasta de eso se fijaban. Siéntate derechito, y ahí estaba uno derechito durante horas, ¿no? A eso se refiere la enseñanza, una instrucción.
una doctrina, un amaestreamiento con reglas y preceptos. Aquí se hace esto, se dice así, se hace acá, y a lo que no, tienen ciertos, digamos que, resultados del actuar, ¿no? Eso es enseñar. Pero el aprendizaje lo que busca es modificar y adquirir o hacer que las personas adquieran habilidades, destrezas, conocimientos, conductas y valores. Es decir, nosotros lo que vamos a buscar en la enseñanza o en la educación, lo que se busca, no es solamente dar a conocer ciertos conocimientos nuevos a cada uno de los muchachos con los que nos toque o a los maestros en su caso, como el de ustedes, ¿no? No solamente es dar a conocer, sino que en ese proceso, quien recibe el conocimiento pueda modificar lo que ya conoce. Por eso la necesidad, y hoy la nueva escuela mexicana nos plantea que debemos de transmitir conocimientos, pero conocimientos que sean funcionales en la vida cotidiana de los muchachos, ¿sí? Que nosotros contextualicemos lo que queremos enseñar a fin de que estos lo lleven consigo para su vida diaria, para su uso cotidiano, y que de ese conocimiento previo que tenga, con lo nuevo que está aprendiendo, pueda modificar y que en función a eso pueda él actuar, que él pueda desarrollarse, que se pueda desenvolver. Por ejemplo, ¿de qué nos sirve a nosotros que los niños en un papel puedan sacar porcentajes, decir, por ejemplo, el 10% de 250 es tanto, pero lo hace en papel o lo hace con una calculadora? ¿De qué nos sirve si cuando llega a un supermercado, a una tienda de ropa, no puede sacar mentalmente y rápido el 10% de 250? No nos sirve de mucho. ¿Por qué? Porque todo eso lo tiene que aprender como un aprendizaje, perdón, valga la redundancia, significativo. Se lo tiene que llevar como un aprendizaje significativo que nos lleva a entender entonces que lo que el ser humano necesita es utilizar el conocimiento en su vida cotidiana. En muchas ocasiones lo he platicado con sus compañeros de otras maestrías y les digo, a mí no me sirve de nada que los niños se aprendan cuándo nació Benito Juárez, dónde nació Benito Juárez, cuándo murió Benito Juárez, dónde murió Benito Juárez. Eso es de poca importancia. A mí me sirve más que el niño me pueda explicar por qué Benito Juárez dijo que el respeto al derecho ajeno es la paz. Ese es el aprendizaje significativo. Que el niño pueda utilizar, que el niño, el joven, el adulto, el mayor, que quien sea, pueda utilizar lo que aprende en su vida cotidiana. Que se dé cuenta que algo que estaba haciendo lo puede hacer de una manera más fácil, lo puede hacer mejor, que no lo estaba haciendo como se espera de una persona, de un ente que forma parte de la sociedad, que por sí solo ese conocimiento lo lleve a cambiar, a modificar actitudes, formas, demás, para que a su vez desarrolle habilidades que le den más facilidad en su desarrollo cotidiano, ¿sí? Lo podemos ver, por ejemplo, en muchachitos que, sí, Profe, perdón, sí. la educación ha cambiado actualmente. Hace tiempo la educación era nada más para los alumnos y hay muchos lo vivimos así. El ir nada más aprendiendo conocimiento, 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 fechas importantes. Hoy, a lo largo de los años, usted lo ha dicho, la educación tiene que servir para la vida, ¿sí? Para los alumnos debe ser para la vida. Los aprendizajes basados en proyectos son aprendizajes que nos van a llevar a eso, a que el alumno vaya construyendo su conocimiento, esas habilidades, esas destrezas, esas aptitudes, cambiándola, pero aprendiendo algo que le va a servir en el futuro, ¿sí? ¿Por qué? Porque ya no podemos seguir como usted lo dice. Si a un niño le enseñas las operaciones básicas, pero no le enseñas para qué le va a servir en la vida, automáticamente el niño cuando lo lleves a una parcela, lo lleves a un terreno a medir algo, o cuando lo lleves a hacer una operación básica, cuando vaya a comprar, el alumno no va a saber qué operación va a utilizar. Es importante que desde la educación primaria, desde preescolar, desde los SIC, empecemos con esos proyectos
¿Para qué? Para ir despertando sobre todo el conocimiento y ese cambio de habilidad que el alumno debe saber que le va a servir para la vida. Gracias. Así es, profe Rafa. Entonces, no solamente enseñar, ¿verdad? No es solamente instruir y darle conocimiento y conocimiento y conocimiento, porque eso nosotros ya lo sabemos y nosotros se lo vamos a explicar a ellos y ellos a lo mejor se van a quedar con la boca abierta porque está muy bonito lo que le hemos dicho, pero no lo van a entender. ¿Por qué no lo van a entender? Porque lo que nosotros tenemos que hacer es que ellos lo aprendan. No solamente se lo graben, sino que lo aprendan, que lo modifiquen, que eso les ayude a adquirir nuevas habilidades, que adquieran conocimientos que les sirvan en su vida cotidiana mediante trasladarlo a su contexto real, a su contexto diario, y a su vez esto va a modificar sin lugar a dudas las conductas y los valores. Había mucho, por ejemplo, cuando nosotros teníamos que nos daban los textos de libros gratuitos, que por cierto, los de ahora tampoco nos ayudan tanto, ¿no? Para algunos. Habían lecturas, por ejemplo, de Monterrey, del norte, incluso de otros países, que nada tenían que ver con el contexto real del sureste de Tabasco, perdón, de México, ¿no? Entonces, de repente decían, no, pues si hace 25 grados, 17, 20 grados de temperatura en tal lado, y tú te quedabas, bueno, aquí nunca vamos a tener esa temperatura tan baja. No puedo yo darme cuenta cómo es si el contexto en el que me ponen este ejercicio, pues no lo puedo aterrizar en mi vida diaria, no sé cómo puede pasar. Entonces, hoy tenemos la oportunidad de adaptar todo esto y llevarlo a nuestro contexto. Eso hace que el alumno adquiera aprendizajes que son necesarios para su vida, ¿sí? Aprendizajes que le ayudarán en la modificación del conocimiento. Bien, avancemos pues. Veamos algo acerca de las teorías de la educación. Por ejemplo, hablaremos acerca del conductismo, de la psicología cognitiva, del aprendizaje social, del constructivismo social, del aprendizaje experiencial, de las inteligencias múltiples y de los aprendizajes situados y comunidad de práctica. Todos estos, seguro estoy, que ya los conocen o que por lo menos han escuchado hablar de ellos. En esta ocasión estaremos analizando a cada uno de estos para ver de qué manera nosotros los podemos implementar, de qué se trata y cómo los podemos implementar. Vamos a empezar. Aquí está. ¿Quién nos ayuda con el conductismo para analizar el primero? Conductismo. Yo. Adelante, Se maestro. basa en el análisis de los comportamientos humanos a partir de los estímulos y respuestas que conforman el ambiente físico, biológico y social del organismo. Ahí, maestra. Está ahí, maestra Andrea. Gracias. El conductismo. Entonces, ¿en qué se basa el conductismo, maestros? En el análisis del comportamiento humano, ¿no? Exacto. A partir de estímulos y respuestas. Todos aprendemos así de aciertos y errores. Exacto. ¿Sí? Cuando algo pasa, sabemos, por ejemplo, si nos pasó algo en el futuro, si nos vuelve a pasar, quiere decir que no aprendimos. Entonces Exacto. tenemos que hacer, si me pasó, iba yo manejando y me pasó por este lado y tengo que ver, o sea, con esa situación que tuve, darle una respuesta diferente, estímulos y respuestas. Gracias. Correcto, correcto, profe Rafa. Ahí está. Entonces, la teoría del conductismo lo que busca justamente es ver el comportamiento humano. ¿Cómo se comporta cómo se comporta el humano cuando pasa esto, cuando hay esto? Y nosotros lo podemos ver fácilmente. Por eso les decía que ustedes y todos hemos utilizado el conductismo. Por ejemplo, si en el salón de clases no tenemos clima, no tenemos aire acondicionado, ¿cuál es la respuesta de los alumnos? ¿Cuál es la respuesta de los muchachos? Pues no hay una buena respuesta. ¿Por qué? Porque su comportamiento denota que no están del todo cómodos. Es obvio, ¿no? Si hace demasiado calor, es un lugar cerrado, es un lugar pequeño, hay 30 muchachitos, pues lo más seguro es que el comportamiento de estos, pues no va a ser el óptimo. No va a ser el óptimo para ese proceso que necesitamos de enseñanza-aprendizaje. El conductismo justamente se basa en eso. Pablo lo que hizo fue
hacer un experimento con un perrito, ¿no? Al perrito le ponían alimento y el perrito enseguida salivaba. ¿Por qué? Porque lo que denotaba su comportamiento es que eso le gustaba, ¿no? Después lo que hizo fue utilizar una campanita y con esa campanita darle a él una idea de lo que pasaría si hacía caso a la campanita. Cuando la campanita estaba solita, pues obviamente el perrito ni se inmutaba, ni siquiera hacía caso. Pero después lo asoció las dos cosas, la campanita y la comida, y entonces cuando tocaba la campanita, el perrito enseguida se daba cuenta de que estaba la comida. Esto tiene que ver justamente con el comportamiento. ¿Qué estamos haciendo nosotros para que los muchachos puedan comportarse de la manera que esperamos? ¿Sí? ¿Qué ambiente estamos promoviendo? Porque acuérdense que dice aquí, por ejemplo, en la diapositiva, que el conductismo habla acerca de el ambiente físico, biológico y social del organismo. ¿Qué estamos promoviendo nosotros? ¿Qué estamos provocando en los alumnos? Generando un ambiente para ellos que pueda trasladarlo o llevarlos a un comportamiento idóneo en ese proceso que nosotros necesitamos para la transmisión del conocimiento. ¿Sí? Entonces, la teoría del conductismo nos ayuda a analizar por qué las personas se comportan de tal o cual manera y qué nosotros podemos hacer para que el comportamiento sea el idóneo en ese proceso de aprendizaje. Bien, pasemos ahora a la psicología cognitiva. ¿Quién nos Yo, ayuda aquí? yo, doctor, Adelante. Sí, maestra, yo, gracias. yo. Psicología cognitiva interviene en nuestra capacidad para razonar y pensar, asimilar nuevos conocimientos y resolver problemas. Gracias, maestra Mari. Psicología cognitiva. Tiene que ver con el pensamiento, tiene que ver con la razón, ¿sí? Cómo nosotros hacemos posible que los muchachos puedan razonar, que puedan pensar, pero que a su vez adquieran conocimientos nuevos que les ayuden a eso, ¿sí? Acuérdense que hoy nos dicen, queremos que haya niños que sean críticos, que tengan pensamiento crítico, porque justo lo que se busca es que ellos intervengan en la solución de problemas. Entonces, la psicología cognitiva lo que hace es que nos lleva a buscar metodologías que hagan posible que los alumnos, con los nuevos conocimientos, aprendan a resolver problemas. Los aplicamos diariamente porque ahorita estamos trabajando con proyectos y los proyectos se buscan para resolver un problema. De hecho, la mayoría de los proyectos que nosotros utilizamos, seguramente y ustedes también, van enfocados a los problemas sociales, como por ejemplo la contaminación ambiental, el calor, no sé, muchas otras que seguramente ustedes están utilizando. Entonces, la psicología cognitiva justamente busca intervenir en este tipo de situaciones, busca generar razón y pensamiento para la resolución de problemas. Bien, aprendizaje experiencial. ¿Quién nos ayuda aquí? Yo, maestro. Adelante, adelante. Aprendizaje experiencial. Se basa en la asunción de que el conocimiento se crea a través de la transformación provocada por la experiencia. Gracias, maestra Rosy. Entonces, el profe hace rato hablaba acerca de que nos pasa algo cuando vamos manejando y de esa manera te das cuenta, ¿no? Aquí pueden entrar dos cosas. Primero, que el comportamiento de tal o tal situación provoca una respuesta, ¿no? O tiene un resultado. En el aprendizaje experiencial se basa más en lo que nosotros traemos de conocimiento, ¿sí? En eso que ha pasado, que hemos escuchado, que hemos visto, etcétera, 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 y que hacen posible que nosotros, por esa experiencia que tenemos, generemos conocimiento, ¿sí? Por ejemplo, el niño sabe dibujar, ¿no? Ya aprendió a dibujar, ya hace arbolitos. Digamos que esa es la experiencia que el niño trae. Ahora podemos provocar un conocimiento nuevo cuando con esa experiencia le decimos, ya viste de qué forma está el arbolito, ahora debajo dibújale como pasto,
en la parte de abajo del arbolito. Entonces, él asocia el conocimiento experiencial que tiene, que es que un árbol, sus raíces son cafés y que el color de las hojas son verdes, y ahora asocia eso y dice, ah, ¿de qué color tengo que pintar el pasto que está alrededor del árbol? En su experiencia, él busca y crea un conocimiento que le ayude a entender el color que va a utilizar, ¿sí? Eh, ok, entonces, esto ayuda en que el estudiante, el alumno, pueda aprender o que adquiera un nuevo conocimiento situado en la experiencia que tuvo o que tiene y que a su vez traslada a la realidad para poder generar un conocimiento nuevo. Bien, ahora pasemos al aprendizaje situado y comunidad de práctica. Buenos días, Adelante, yo, adelante. doctor. Aprendizaje situado y comunidad de práctica. La clave de esta metodología sería el ambiente social en el que se está sucediendo el propio aprendizaje. Muy Gracias, amable, doctor. maestra María. Gracias, Gracias. maestra. A ver, ¿cómo podemos nosotros situar un aprendizaje al contexto de los alumnos? ¿Cómo lo podemos hacer? ¿Alguien tiene alguna idea? Profe, bueno, yo en esta parte lo entiendo como antes lo mencionaba, creo que en la parte del lugar en el que realmente llevamos a cabo nuestras clases, es de mucha importancia, ¿no? Por eso nos dice aquí, la clave de esta metodología sería el ambiente social en el que está sucediendo el propio aprendizaje. Si nosotros siempre tenemos la manía de que nuestras actividades lo damos en el salón de clase, y siempre así va a ser y siempre así va a ser, entonces el niño que va a ser, es obvio que el ambiente en el que él se va a encontrar ya le va a parecer aburrido, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Buscar otras formas, otras técnicas de llevar a cabo el aprendizaje de los niños. Y más que nada también el ambiente social en el que él se desenvuelve. Si nosotros no damos de que el niño participe, porque muchas veces, a veces los niños levantan sus manitas, ¿no? De que quieren participar todos. Entonces, si tú siempre vas de que nada más al niño de que te da la buena respuesta, es al que siempre le vas a tomar la opinión, ¿qué va a hacer el niño? Ahora sí que se va a intimidar o de plano dice, pues no voy a participar pues porque la maestra no me da oportunidad. Entonces, ¿qué debemos de hacer? Tomar en cuenta la participación de aquellos que no han tomado esa participación en las clases. Entonces, por eso es muy importante que el lugar y el ambiente en el que nosotros llevamos a cabo el aprendizaje esté realmente enfocado también a los temas que nosotros vamos a presentar, ¿sí? Eso es lo que opino, maestra. Así es, maestra Vale, es correcto. A ver, no es lo mismo como aprende una persona en la zona urbana a la forma en que debería aprender alguien en la zona rural, ¿sí? Así es. El contexto es totalmente diferente, ¿no? Si nosotros, por ejemplo, hablamos de que le decimos, por ejemplo, a alguien que está en la zona rural muy alejado, le decimos, en la plaza, la que ustedes quieran, en una plaza hay dos niños que tienen que comprar un helado. Pues va a decir el niño, espérate, pues si eso aquí no hay, o sea, no puedo yo llevar ese caso a mi vida cotidiana porque en realidad no conozco, desconozco de lo que me estás hablando. ¿Qué tenemos que hacer? Situarlo en su contexto. ¿Qué podría Hay que ser? contextualizar. Es correcto, tenemos que contextualizar el aprendizaje. ¿Qué podemos Maestro, hacer? Bueno, alguien llega a una tienda y entonces compra dos paletas, o dos niños llegan a una tienda y compran dos paletas. Al final de cuentas, lo que se busca va a ser lo mismo, porque seguramente haremos una operación matemática. Lo que tenemos que hacer es ir adaptando los temas a los contextos en que está sucediendo el aprendizaje. Sí, perdón, maestro. Los maestros. fíjate que yo tengo una experiencia muy bonita al respecto a este tema. Adelante, bro. Bendito Dios, me tocó trabajar de contrato allá en Chiapas durante 9 años. Entonces, durante los 9 años, como repetimos en varias ocasiones, es un pueblito en donde
no hay demasiada tecnología, no hay actualizaciones y todo. Yo llegaba a trabajar y punto. Entonces, regreso a los 9 años aquí en Tabasco. Me voy a una escuela, del centro, ¿te imaginas? Del centro. Y como maestro de artística, me desactualicé. Entonces Claro. llego frente a grupo, niños, vamos a platicar eso, la escala musical es así, grados, un cuarto, tres cuartos, seis octavos. Y resulta que un niño de sexto año me dice, maestro, ya estoy aburrido, eso ya me lo sé. Y yo me quedé así, ¿cómo voy a, en ese momento me quedé así, bueno, ¿dónde voy a meterme otra vez el tema? Híjole, yo me quedé así, sí, bueno, si ya lo sabes, hijo, pues que aprendan los demás. Entonces vamos así, así. ¿Y qué es lo que hice yo? Actualizarme nuevamente, como músico, como teatrista, como dancista, como folclórico. No, hombre, si ya el niño me retó, pues ya lo sabe esto. Y como maestro, desde 9 años, ¿te imaginas? Ya se me había olvidado tantito los grados musicales. Lo que voy a hacer en este momento es actualizarme, llevar otra vez teoría del solfeo, otra vez, a práctica del solfeo, de la música, de la danza, y vámonos a retroalimentarnos. Pero sí, ese tema muy bonito, maestro. Saludos. Muy bien, gracias, profe Carlos, es correcto. Y justamente eso, a eso nos lleva el aprendizaje situado y comunidad de práctica. Cuando nosotros llevamos el conocimiento al contexto en el que se desarrolla o en el que se lleva a cabo el proceso de aprendizaje en los muchachos, ¿no? A eso se refiere justamente. Bien, vamos a avanzar. Bien, existen tres, digamos que herramientas que nos ayudan a darnos una idea justamente de lo que nosotros necesitamos conocer. La filosofía de la educación, la pedagogía fundamental que vimos al principio y las teorías de la educación. Estas tres disciplinas ayudan en conjunto a una comprensión profunda y reflexiva de la educación. Es decir, la pedagogía fundamental nos dice qué es lo que se busca en la educación, cuáles son los elementos base del proceso de enseñanza-aprendizaje. La pedagogía fundamental. En el caso de la filosofía de la educación, esta nos dan, digamos que, ciertas herramientas que nos ayudan a entender cómo las personas aprenden, por qué aprenden y todo lo demás, qué necesitamos conocer del ser humano para que se logre ese proceso de enseñanza-aprendizaje. Y en el caso de las teorías, estas lo que hacen es darnos herramientas para la aplicación del conocimiento. ¿Sí? ¿Qué puedo utilizar y cómo lo puedo hacer en la transmisión del mismo? Entonces, cuando las tres en conjunto trabajan, logramos tener las herramientas necesarias en la, digamos, distribución del conocimiento y se logren los aprendizajes que se esperan. Bien, vamos a continuar. Pasemos ahora a algo que se llama axiología educativa. ¿Qué analiza la axiología educativa? Miren, la axiología educativa lo que busca es identificar valores, ¿sí? Por ejemplo, cuando nosotros vemos a nuestro grupo, nos damos cuenta cuáles son esas áreas de oportunidad en las que se necesitan mejorar. En este caso, hablando de los valores, ¿no? Vemos a niños que son groseros, vemos a niños que no piden permiso para salir al baño, etcétera, etcétera. Entonces, la axiología educativa lo que hace es, primero, analizar cuáles son los valores que tienen los muchachos. Segundo, si ya nos dimos cuenta cuál es esa área de oportunidad o cuáles son los valores que menos se practican en un salón de clases, ahora vamos a transmitir los valores. A transmitir los valores, ¿de qué manera? Bueno, existen muchas formas, ¿no? Pero lo que podemos hacer es llevarlo al contexto en el que se sitúa el conocimiento, como vimos anteriormente, para que de esa manera se pueda comprender más claramente. Después, hacemos una evaluación de impacto. ¿Qué quiere decir? Que cuando nosotros transmitimos, en este caso los valores, nos vamos a dar cuenta a través de una evaluación que puede ser del tipo que ustedes quieran, qué tanto se impactó al grupo con lo que nosotros les transmitimos. No solamente se puede analizar en los valores,
esto también lo podemos aplicar para los conocimientos que queremos transmitir. Si nosotros identificamos qué necesita el grupo del tema que sea, transmitimos el conocimiento, luego podemos evaluar si en realidad se llegó a la finalidad que nos planteamos desde el principio. Después viene la diversidad de los valores, que tiene que ver justamente con seguir analizando esos valores que identificamos al principio para que cada uno de los muchachos se lo puedan apropiar. Y después la relación con otras disciplinas. Cómo nosotros trabajamos en conjunto, ¿se acuerdan ustedes de esto de la transversalidad? De cómo nosotros podemos trabajar con los demás compañeros de materia o de grados a fin de que lo que nosotros transmitimos, pues podamos de cierta manera trabajarlo en conjunto para que no se olvide, sino para que se siga manteniendo. Y por último, el desarrollo de la persona integral. La axiología educativa, entonces, lo que busca es identificar los valores y transmitirlos a su vez para lograr formar personas totalmente íntegras y que en ese desarrollo no solamente adquieran el conocimiento y se lo lleven, sino que lo puedan llevar a la práctica. ¿Sí? Bien, vamos a seguir. Hablemos un poquito acerca de la teleología educativa. A ver, ¿quién nos ayuda? ¿En qué se centra? Aquí, al lado izquierdo. ¿En qué se centra la teleología? Buenos días, doctor. Se centra en la comprensión de los objetivos finales de la educación, es decir, hacia dónde se dirige y qué resultados se buscan lograr. Gracias. Gracias, maestro. Gracias. La teleología educativa, entonces, comprende cuál es el objetivo final. Nosotros lo hacemos, profesores. Por ejemplo, cuando vamos a iniciar un nuevo proyecto, además de que al inicio del ciclo escolar hemos aplicado una prueba diagnóstica para saber cómo está nuestro grupo, en el planteamiento de los objetivos de cada proyecto ponemos qué esperamos de cada uno de los muchachos al terminar esa asignatura o ese proyecto, perdón, ¿no? Entonces, eso hace la teleología educativa. Comprende la finalidad del conocimiento. ¿Hacia dónde quiero llevarlos? Yo les dije cuando iniciamos esta materia, aquí no vamos a filosofar. ¿Por qué? Porque eso ya lo hicieron. Entonces, el objetivo de esta materia no es meternos en filosofía y ver que los filósofos esto, el otro, no. Aquí lo que estamos buscando en la materia es que ustedes recuerden eso que ya hacen y cómo a lo mejor todavía no se habían dado cuenta que ya lo estaban aplicando o se están dando cuenta de que no lo están haciendo y que necesitan aplicar, ¿sí? Justamente eso se hace en la teleología educativa. Se busca o se plantea desde el principio una finalidad de la educación. ¿Qué voy a hacer yo para lograr alcanzar esa finalidad que me planteé desde el principio? ¿Cómo voy a dirigirme? Porque espero este resultado, ¿sí? Esta palabra proviene del griego telos, que significa fin o propósito. ¿Cuáles son los aspectos claves? Vamos a verlos a continuación. Aquí vamos a verlos. Principio clave número 1. Determinación de objetivos. Es decir, ¿qué espero yo que los muchachos se lleven consigo? ¿Qué espero yo que los maestros en docencia y educación en valores se lleven de la materia filosofía de la educación y teorías del conocimiento? ¿Qué espero? ¿Qué pongo como objetivo final? ¿Sí? Número 2, desarrollo integral. ¿A qué se refiere? A que todos puedan aprender lo mismo, sino en el grado que cada uno o que se espera de cada uno, sí que se lleven los aprendizajes básicos de la materia. ¿Ok? A eso se refiere el desarrollo integral, que no solamente vaya el conocimiento para algunos, sino que llegue a todos y que vaya para todos. Número 3, la contribución a la sociedad. ¿Cómo busco que en la formación de estos individuos puedan, cuando ya adquieran el conocimiento, aplicarlo en la sociedad y que de esa manera sean entes que abonen a la misma, que ayuden a que la sociedad sea cada vez mejor? Entonces, el punto número 3 nos ayuda a darnos cuenta si lo que nosotros estamos enseñando, si lo que estamos compartiendo contribuye a la sociedad o no. Número 4, formación de ciudadanía, que tiene básicamente que ver con el número 3.
Y con el número 2, al darnos un desarrollo integral. Y el número 5, adaptación a cambios sociales. Cómo los individuos van haciendo estos cambios, estas modificaciones que se necesitan en su comportamiento, esas modificaciones que se necesitan en el conocimiento para hacer las cosas de una manera más sencilla y demás, y por eso se refiere a la adaptación a cambios sociales. El número 6, el énfasis en resultados. Cómo desde que nosotros planteamos un objetivo, tenemos la finalidad ya en nuestra mente y cómo entenderemos si cada uno de nuestros muchachos logró el resultado que esperábamos o no. Y la número 7, la interconexión con filosofía de la educación. Cómo nosotros podemos llevar esto de la mano a fin de que lo que planteamos desde el principio nos da el análisis que hacemos desde empezar, ¿no? Que es la base del conocimiento, qué esperamos, cómo lo esperamos y por qué lo esperamos de esa manera. Entonces, la teleología lo que hace es que nos lleva de la mano para que nosotros, digamos que lo que planteamos, lo llevemos a su fin. Que en el proceso podamos hacer modificaciones porque esperamos que todos y cada uno de los muchachos adquieran los aprendizajes. Bien. ¿Hasta aquí alguna duda? ¿Dudas? No, maestro, ninguna. Perfecto. Muy Perfecto. claro todo, gracias. Bien. Avancemos entonces. Maestro, Sí. buenos días. Soy el maestro Hola. Carlos Ramírez de aquí de Tabasco. Hola, profe Carlos. Sí, mira, nada más para puntualizar, si hice sentir mal a algún compañero, una disculpa. Sí creía yo que se hiciera un rol para participar. Ya me aclararon que pues tienen otra visión de lo que es la participación y pues todas son válidas, ¿verdad? Todas son válidas. Yo me refiero a que pues usted estableció en su momento que iba a tomar muy en cuenta las participaciones. Y esto, profe, no nada más se presenta aquí en la maestría. También se presenta desgraciadamente en otros niveles universitarios, en donde algunos compañeros pues acumulan lo que es la participación y no permiten a otros alumnos participar. Le digo porque eso se ha vuelto, pues no sé, una mala costumbre en otros niveles. Entonces, nada más era mi punto de que pues si fuera posible, se hiciera un rol porque pues usted establece los parámetros de evaluación en este aspecto. Muchas gracias. Sí, profe Carlos, gracias por su comentario. Miren, en realidad las participaciones no llevan una ponderación en la calificación. Cuando yo les enfaticé la participación es justamente porque si ustedes no participan, pues la clase se vuelve más aburrida o monótona y eso pues a algunos pues llega a desquiciarles, a sacarles digamos, de la concentración y pues no se entiende lo que se quiere transmitir. La ponderación real de las calificaciones están enfocadas en 3 aspectos que si quieren los analizamos al final para que no perdamos el hilo de los temas y ya puntualizamos para que quede muy claro. Sí, las participaciones son, digamos que, parte del desarrollo de enseñanza-aprendizaje que nosotros llevamos en la interacción que hay, retroalimentación de ustedes conmigo, pero no tienen en sí una ponderación al final de su calificación. Ahorita lo explicamos al final. Gracias, Carlos, maestro Carlos, por su acotación. Muy amable, gracias. Bien, en resumen, la teleología educativa proporciona entonces una perspectiva orientada hacia el futuro que guía planificación, implementación y evaluación de sistemas educativos. Cuando nosotros vamos a iniciar un proyecto nuevo, una materia nueva, pues obviamente se necesita planear, ¿no? ¿Qué estamos haciendo nosotros? ¿Qué queremos hacer? Después la implementación, que la implementación puede sufrir cambios o modificaciones, ¿sí? ¿Se acuerdan ustedes de esa palabrita que es muy común hoy? ¿Cómo se llaman? Eso que ponemos en la planeación. Son 2 palabras. Una empieza con A y la otra con R. ¿Alguien se acuerda? Ahí lo ponemos en la planeación al final. Ajuste razonable. Exacto, maestra Maritza. Gracias. Los ajustes razonables. Los ajustes razonables justamente surgen en la implementación del tema.
¿Por qué? Porque cuando nosotros vamos viendo el desarrollo del tema y el desarrollo de nuestros muchachos, pues podemos hacer las adecuaciones. Porque acuérdense que lo que nosotros buscamos en la educación es la enseñanza integral. Es decir, que todos y cada uno de los muchachos puedan aprender y que se lo puedan llevar en su vida cotidiana. Entonces, en la implementación surgen los ajustes razonables. Y además, la evaluación. ¿Qué es la evaluación? Bueno, nosotros decidimos qué tipo de evaluación vamos a utilizar, pero lo que busca justamente es que se llegue al objetivo que se plantea desde el principio. La teleología también busca responder a las preguntas fundamentales de ¿por qué educamos? ¿Qué resultados esperamos lograr a través de la educación? Estas dos respuestas ayudarán a darnos cuenta si lo que hicimos fue lo correcto o lo tenemos que mejorar. ¿A través de qué? Bueno, del análisis que nosotros hacemos a profundidad al final de cada uno de los proyectos o cada una de las materias en las que nos toca participar. Bien, continuamos. Este es un pequeño análisis que nos ayudará a darnos cuenta sobre la manera en que nosotros justamente estamos evaluando las bases del conocimiento y demás. Por ejemplo, dice este ejercicio, suma los siguientes valores. Pedro responde que el resultado es 401 y Armando responde que el resultado es 402. Yo les pregunto a ustedes, ¿cuál es el resultado correcto y por qué? Es el número 1 de Pedro. ¿Por qué, profe? Pues es un razonamiento que se hace nada más ya la costumbre que tenemos prácticamente de las habilidades que hemos tenido con referente a las sumatorias que hacemos ya como adultos, pues tenemos un pensamiento ya más claro al momento de hacer este cálculo, ¿no? Mental. Es un cálculo Ándele. mental que ya estamos acostumbrados. Lamentablemente en nuestra actualidad esto se ha perdido porque hasta muchachos que están trabajando en las papelerías tienen que usar la calculadora. Sí, es correcto, profe Carlos. ¿Alguien tiene alguna respuesta más? ¿Cuál es la respuesta correcta al ejercicio que les planteo? ¿Ya el Bueno, pues, profe Carlos? ¿Sí, maestra Vale? yo opino igual que el maestro Carlos, porque bien decían que ya es algo ya más, más mental, ¿no? Yo siempre que acostumbro de que, por ejemplo, voy a sumar 200 más 100, 60 más 30 y se me hace más fácil calcularlo mentalmente. Entonces ya es algo que ya nosotros ya tenemos aquí en mente de que cuánto va a ser, ¿sí? Sumar las cantidades grandes, después las cantidades más pequeñas para llegar al resultado. Ahora, imaginen que ustedes van a evaluar a estos dos muchachos con esa actividad. ¿A cuál de ellos le pondrían ustedes que la respuesta fue correcta? Piensen en eso que analizamos. El principio básico de la educación, el principio fundamental, la base. Y después piensen en lo que se espera, ¿sí? Que digamos que es parte de los objetivos. Profe, aquí en cuestión académica, en lo que son resultados, ¿Sí? pues por lógica se le da a Pedro lo que es el valor en específico, ¿no? En lo cuantitativo. Ajá. Ahora, en la cuestión cualitativa, es bueno también cuestionar, más que nada al niño, a Armando en este caso, hacer lo que conflictúe de manera cognitiva y Ujú, basado en lo que son problemas de razonamiento establecidos en tu sociedad. Por ejemplo, yo vivo en una zona cacautera aquí, ¿no? De Jalpa de Méndez. ujú. Entonces, se le hace un planteamiento al niño. En este caso, ¿qué pasaría si tú vas con tu papá y te pide, por ejemplo, cuéntame tantas mazorcas y en su momento, pues la vamos a ir a vender y entre más mazorcas tengamos, pues vamos a ganar más. Entonces, si tú haces un cálculo que no es correcto y le das la menor cantidad, ¿tú crees que vas a tener mayores resultados positivos para la economía familiar o que van a ganar más dinero, etcétera? Porque uno tiene que adaptarse al lenguaje del niño, ¿verdad? Entonces, esto Correcto. es aterrizarlo en las cuestiones ya de la sociedad, pues, de la comunidad. Ándele, maestro Carlos, ya usted nos dio una idea de cómo trasladarlo, digamos, al contexto real, ¿no? Al contexto donde se está llevando a cabo el conocimiento. Pero volvemos a lo mismo, a ver, imaginen que ustedes están
en su clase y ahí está Pedro y está Armando y les han dejado esta actividad. Piensen en los principios básicos de la educación, en los objetivos que se esperan de la educación, o en este caso, de la actividad que les están dando a sus muchachos, y evalúen estos dos resultados y dense cuenta o analicen cuál de los dos es el resultado correcto. Ya el profe Carlos ya dio su razón y ya explicó incluso el contexto en el que él aplicaría este ejercicio para que Armando pueda comprender. Ahora yo le pregunto a los demás, ¿cuál de los dos resultados es el correcto? Es cuestión de análisis, ¿eh? Vamos a analizarlo. Sí, maestro. Mire, yo considero que de acuerdo al planteamiento que tengamos, la nueva escuela mexicana busca una formación integral, no solo resultados. Entonces, como maestro, tendría yo que tener una rúbrica para saber si es el procedimiento el que voy a evaluar o el resultado. Entonces, en base a ello, yo podría decir que a lo mejor Pedro tuvo, pero Armando a lo mejor tiene el procedimiento, porque iríamos al proceso en cómo se llegan a los resultados. Entonces, yo voy aquí que también va a depender de qué como maestro esté haciendo para enseñar, porque tendría que tener cuál es mi consigna, qué es lo que espero yo de cada uno de los dos alumnos, o en este caso tener bien definida en esa rúbrica lo que quiero evaluar como maestro. Esa sería mi aportación. Gracias, maestra Mari. ¿Se acuerdan ustedes de ese proceso cognitivo? ¿Sí? Que hablábamos acerca de hacer o ayudar a estos niños a que sean pensantes, críticos. Bueno, primero lo que nosotros tenemos que hacer es darnos cuenta qué cosa estamos evaluando. En este caso, lo que estamos evaluando es una suma. ¿Sí? Entonces, vamos a fijarnos en esto. Yo voy a evaluar la suma. Después surge un concepto que detona en la idea que cada uno comprende de lo que estamos pidiendo, que son valores. Entonces, entendemos que es la suma de valores. Pedro, como dijo el profe Carlos hace un rato, a través de su experiencia, se da cuenta de que este número es solamente, digamos que en forma de lista para enlistar las operaciones que a lo mejor tiene que hacer, pero que los valores que en realidad tienen que sumar son este y este. Y como resultado tiene el 401. Pero Armando no hizo mal el desarrollo, como dijo la maestra Mari, ¿sí? Porque lo que nosotros le pedimos es que sumara. Entonces, si vamos a evaluar la suma, las dos respuestas están correctas. Una, porque Pedro analizó, digamos, el proceso según lo que él tiene como aprendizaje previo, y Armando realizó correcta la suma porque sumó los valores que él interpretó. En este caso, el 1, 136 y el 265. ¿A qué nos lleva esto, maestros? A que dependiendo de lo que nosotros estemos planteando, tendremos que ver cuál es la finalidad de ese conocimiento, ¿sí? Porque Pedro y Armando sumaron, los dos lo hicieron bien, los dos aprendieron eso que nos planteamos desde el principio, que es que los niños aprendan a sumar. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Bueno, hemos detectado un área de oportunidad, la interpretación, ¿sí? El sentido que se le da a lo que se sugiere. Cuando nosotros identificamos esta área de oportunidad, lo que tenemos que hacer ahora es trabajar con Armando para que analice lo que se plantea y de esa manera su resultado sea el que se espera. El proceso lo hizo bien. Incluso el resultado de ese proceso que hizo está correcto. Entonces, cuando nosotros vemos los diferentes temas con los muchachos, debemos de, en la evaluación, fijarnos cuál es el objetivo que planteamos desde el principio a fin de que ellos adquieran un conocimiento. Por ejemplo, el cuento. Hemos pedido que los muchachos generen un cuento, digamos, como producto final. Pero resulta que uno de los muchachos o varios de ellos
les cuesta mucho trabajo escribir, ¿sí? ¿Cómo podríamos nosotros evaluar a esos muchachos que les cuesta mucho trabajo escribir para que sigamos obteniendo la finalidad que nos planteamos desde el principio? ¿Qué podríamos hacer? ¿Cómo lo podríamos evaluar? Recuerden, la finalidad es que ellos recreen un cuento. Ese es el producto final. Pero muchos no pueden escribir, les cuesta mucho trabajo escribir. ¿Cómo los evaluaríamos? Estamos siguiendo el mismo patrón, que el de este ejercicio. Buenos días. Adelante, profe Rafa. Hay algo muy importante que tenemos que saber, de que dentro de un cuento lleva aspectos, el principio, el desarrollo y el final del cuento, y la conclusión o la solución que se le dio, ¿no? A Así. ese problema. Ahí habríamos que ver si llevó, quién de los dos hizo todo el procedimiento, como decía la maestra hoy. Hoy cuenta el procedimiento y llegar al resultado. Ese cuento tendría que llevar cómo empezó un día en un lugar no sé muy lejano, de ahí el desarrollo, la trama y al final en qué terminó. Y habemos otros que empezamos a veces desde el desarrollo contándolo y no le damos ese final que queremos, ¿no? Entonces yo siento que sería la pauta entre los dos, ver quién llevó el procedimiento adecuado para que ese cuento tuviera su final feliz. Claro que sí, profe Rafa. Bueno, usted lo enfocó a la Gracias. escritura, pero Sí, supongamos que muchos no pueden escribir. ¿Cómo evaluamos a esos muchachos? Según lo que buenos vimos. días. Sí, adelante, Puede maestra Dora. ser, sí, buenos días, ¿me escuchan? Sí, maestra, adelante. Soy la maestra Dora. Sí, maestra Mire, Dora. el problema el que plantea usted es que no sabe escribir el alumno. Sí. Entonces puede ser, a lo mejor yo puedo evaluarlo a través de una redacción oral, o inclusive a lo mejor el chico tenga la habilidad para poder dibujar. Entonces, esa sería una forma para que yo me ayude para tener los conocimientos que haya adquirido el alumno. Es correcto, maestra Dora, exactamente. A ver, recuerden que la finalidad del proyecto es que ellos al final nos entreguen un cuento. No lo pueden escribir porque les cuesta mucho desarrollar ideas escritas y entonces eso los pone que se bloquean, ya no pudieron escribirlo y entonces ya no se pudo. ¿Cómo lo voy a evaluar? La maestra Dora nos acaba de dar dos ideas que son bastante prácticas. ¿No lo puedes dibujar? Digo, perdón, ¿no lo puedes escribir? Pues dibújalo. Haz como una historieta que al final de cuentas tenga inicio, desarrollo, conclusión, y le pones ahí los textos y esto y el otro, y de esa manera yo te puedo evaluar. No, pero es que tampoco, no puedo dibujar, no me salen los dibujos. Bueno, pues entonces en tu mentecita, recrea una historia y cuéntamela de manera oral. Vienes aquí, te sientas conmigo y me cuentas la historia. Me Maestro, haces un inicio, un desarrollo y una conclusión. De esa manera, nosotros estamos llegando al objetivo planteado desde el principio, que es el armado, que es el desarrollo de una historia, ¿sí? Y nos da como resultado que todos obtengan los aprendizajes necesarios. Profe Carlos, sí. sí, maestro, una última participación. Fíjese que ahora yo evalué, no hice examen escrito. Yo evalué con habilidades de los muchachitos. El proyecto se llamaba Buena Convivencia y la Inclusión. Entonces cada uno de ellos iba a llegar con sus papás. Se iban a presentar, iban a hacer una exposición, una plática de un tema, iban a cantar, iban a bailar o iban a hacer una obra de teatro según sus habilidades, lo que ellos quisieran, pero que expresaran en sí lo que era el tema de buena convivencia y la inclusión. Esa fue mi forma, pues, de aterrizar esto. Gracias. Ándale, exactamente. Gracias, profe Carlos. Ahí está una manera. Es decir, lo que se busca, acuérdense que debemos de poner en el principio del análisis de cada uno de los temas cuál es la base del conocimiento. ¿Qué quiero yo ayudar a mis muchachos a que obtengan como conocimiento y cómo se los voy a transmitir? Partiendo de ahí, nos vamos a dar cuenta de qué manera los tengo que evaluar. Porque hay muchachos, bueno, todos los muchachos aprenden de manera diferente. Y hay a quienes les cuesta muchísimo escribir.
no digamos, recrear historias, que cuando te las cuentan son buenísimos, porque cuando no te entregan una tarea te inventan mil cosas, ¿no? Entonces sí son buenos para crear historias, pero no son buenos para escribirlo. Maestra Mari. Maestra Mari. Buenos días, Hola, maestra. ¿me Sí, escuchan? sí, sí. Eh, Muy bien, maestro. Por lo que estoy entendiendo, igual, por ejemplo, si son varios niños, podríamos hacer una dramatización para que lo podamos evaluar. Permítame que maestra Ceci tiene abierto su micro. Ya lo apagó. Perdón, maestra Mari. Sí, decía acerca de una Sí, obra, una puesta en escena, ¿no? exactamente, con varios niños. Ya ve que puede ser uno o varios niños que no puedan escribir o dibujar. Podríamos hacer una dramatización, una obra de teatro, no sé, con muchos niños. Y ya ahí lo Exacto. podemos evaluar. Así es, maestra Mari. Ahí está otra forma de evaluación, fíjense. No pueden escribirlo, bueno, dibújalo. No puede dibujarlo, bueno, cuéntamelo. No puede contármelo, dramatízalo, ¿no? Entonces, Maestro, con eso Yes. nosotros buscamos herramientas que cumplen con el propósito inicial. Sí, profe Carlos. hay una, hay una palabra que siempre he utilizado yo, lo que es el teatro improvisado. Ajá. Improvisar al momento. Leer, analizar el cuento e improvisar en equipo en el momento. Gracias. Así es, así es. Eso ayuda mucho también al buen desarrollo de habilidades, ¿no? ¿Por qué? Porque los forzamos a que ellos puedan hacer, digamos que la representación de algo que no escribieron, pero que nos da muchos elementos, muchas herramientas para tener con qué evaluarlos al final de cuentas. Entonces, ¿hay alguna duda con respecto a lo que hemos visto el día de hoy? ¿Alguna duda? ¿Algún otro comentario más que hacer? Muy bien. Voy a dejar de grabar y ahorita platicamos puntos sobre lo que les he pedido de actividad. ¿Les parece?